Este es el tema de medidas de variabilidad o dispersión que se trabaja a nivel de bachillerato. El primer tema que se muestra en equivalencia a 1º grado o atinencia CTP en el caso de los INDEAS es el recorrido o rango, que es el mismo, nada más que tienen diferente nombre, pero es lo mismo. Esta medida lo único que dice es la diferencia. Recordemos que en matemáticas diferencia se refiere a resta. La diferencia entre el dato mayor y el dato menor del conjunto de datos. Quiere decir que en un conjunto de datos se debe tomar el dato mayor y luego el dato menor y se determina la diferencia. Al mayor le quitamos el menor. El resultado se va a conocer como el recorrido o el rango. Aquí tenemos unos ejemplos. En el primero dice determina el recorrido de cada grupo de datos. Acá tenemos el peso en kilogramos de 2 estudiantes de una sección. Les piden el recorrido. Simplemente lo que tienen que identificar es cuál es el dato mayor, cuál es el dato menor. Busquemos primero el dato mayor. 85.8. Ese es el mayor. Ahora el dato menor. 43. Sí, 43 es el menor. Y la operación sería al máximo le quito el mínimo, que el máximo es el dato mayor, el mínimo es el dato más pequeño. Aquí sería 85,8 menos 43 y lo único que van a escribir es el resultado, que sería 42,8. Ese es el recorrido, o sea, la mayor diferencia que hay en ese conjunto de datos. En el siguiente igual se identifica el mayor, el menor. El mayor sería 70, parece, 71, 73. Alguien más grande que 73 no hay, entonces ese es el mayor. Y el menor, 55, 49. Alguien más pequeño que 49 parece que no hay. Él sería el menor. Entonces, para saber el recorrido en este caso sería el dato mayor, le quitamos el dato menor y el resultado es 24,5. Esa es la mayor diferencia que va a existir entre dos datos de ese conjunto de datos. No va a haber nadie más que dé un valor más grande a la hora de determinar el recorrido, porque aquí ya estamos considerando los valores extremos que serían el máximo y el mínimo. En ese tercer ejemplo igual identificamos el mayor y el menor. El mayor, vamos a ver, 77. Alguien más grande que 77 no hay, parece que eres el mayor. El menor, vamos a ver, 43. Alguien más pequeño que 43 no hay, entonces ese sería el menor. Igual, al mayor le quitábamos el menor. Y en este caso el resultado sería 33,8. Ahora tenemos el tema de recorrido intercuartílico, que está muy ligado al tema anterior, que es simplemente recorrido, pero este se trabaja con los cuartiles y no me da todo el recorrido de todo el conjunto de datos, no solamente me da el recorrido del 50% central de los datos, o sea, la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Vamos a repasar cómo se calculan los cuartiles en un conjunto de datos desagrupados. En este caso, vean que dice que esas son estaturas en centímetros de estudiantes de 11º año. Lo primero que se tiene que realizar es ordenar esos valores de menor a mayor. Ya ordenados de menor a mayor, así quedaría ese conjunto de datos. Lo siguiente que tenemos que realizar
es escribirle la posición a cada uno de esos números. Vamos a empezar con respecto a la izquierda, vamos a buscar la derecha. El primer término, el 155 está en la posición 1, 159 está en la posición 2 y así con los demás. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muy bien. Ahora vamos a calcular los cuartiles. Para este tema no se necesitan los 3 cuartiles. Solamente necesitamos el cuartil 3 y el cuartil 1. Sin embargo, vamos a determinar también el cuartil 2 simplemente como para hacer un repaso de ese tema, pero no lo vamos a necesitar. Solamente el cuartil 3 y el cuartil 1. Recordamos, la posición es lo que se calcula primero. Vamos a calcular la fórmula para el cuartil 1. La posición del cuartil 1 es n más 1 dividido entre 4. ¿Quién es n? La cantidad de datos. En este caso tenemos 11 datos, por lo tanto n significa 11. Luego la posición del cuartil 2, como les digo, ese no se necesita, pero lo voy a hacer para repasarlo. Es n más 1 entre 2. Y el cuartil 3, la posición del cuartil 3 es 3 n más 1 entre 4. Muy bien. Vamos a determinar el resultado de cada una de esas fórmulas. Vean que ya apenas estamos calculando la posición, no quién es el cuartil. Eso lo que me va a soplar es cuál de esos números es el cuartil. El que está arriba en rojo es la posición. Entonces el resultado que me da aquí me fijo arriba y ya determino quién es el cuartil. Bueno, resolvemos la primera. Aquí estamos resolviendo esta fórmula. Sería 11 más 1 entre 4. Eso lo ingresan en la calculadora y les da 3. Quiere decir que el cuartil 1 es el número que se ubica en la posición 3. Me fijo arriba quién está en la posición 3. ¿Quién está en la posición 3? Aquí está el 3, el 163. Él es el cuartil 1. Vamos a calcular ahora el cuartil 2. Primero calculamos la posición. Sería 11 más 1, que es 12, y 12 dividido entre 12 es 6. El cuartil 2 va a ser el número que está en la posición 6. ¿Quién está en la posición 6? El 165. Y ahora vamos con el cuartil 3, que sería 3 n más 1 sobre 4. Y esto termina dando 9. Me fijo quién está en la posición 9, sería el 176. Ahora bien, para determinar el recorrido intercuartílico hay una fórmula, que es el cuartil 3 le quito el cuartil 1, que esto sería, ¿quién es el cuartil 3? 176. Le quitamos el cuartil 1, que es 163, y eso termina dando 13. El recorrido intercuartílico en este conjunto de datos es 13. Como les decía al inicio, el recorrido intercuartílico no me dice el recorrido de todo el conjunto de datos, solamente el cuartil 3 y el cuartil 1. Si ubicamos acá los datos, este es el cuartil 1, ese es el cuartil 2 y este es el cuartil 3. Esa diferencia que se calculó en el recorrido intercuartílico fue nada más de este conjunto de datos, que es central. ¿Quién es el máximo aquí? El 176. ¿Quién es el mínimo aquí? 163. Por eso los vemos acá. No es el recorrido de todo el conjunto de datos. Es simplemente el recorrido del 50% central de los datos. Recordemos que los cuartiles nos parte, por decirlo así, el conjunto de datos en 4 partes iguales. Si está todo el conjunto de datos, el mínimo, el máximo,
está cuartil 2, que coincide con la mediana porque queda en el puro centro, cuartil 1, cuartil 3. Este es el mínimo, este es el máximo. Él lo que hace separar es el conjunto de datos en 4 partes iguales. Si todo el conjunto significa 100% y a la hora que tomo 100 y lo divido entre 4 me da 25. Entonces cada uno de esos sectores es 25%. 25, 25, 25, 25. Y a la hora que consideramos el recorrido intercuartílico es cuartil 3 le quito cuartil 1, son 2 veces 25. De ahí es que sale el 50% que he mencionado varias veces, pero será el 50% central de los datos. Tenemos un ejemplo 2. En este caso se refiere a la duración en minutos que tuvieron algunas películas en un cierto cine de cierto país ficticio. Ahí están los minutos que duró cada película. Hay que calcular el recorrido intercuartílico. Igual, primero hay que ordenar este conjunto de datos de menor a mayor. Ya aquí están los datos ordenados de menor a mayor. Recuerden, siempre es menor a mayor. Ahora empezamos. Lo siguiente es ponerle la posición a cada número. Empezamos por la izquierda. Empezamos por el 89. El 89 está en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Son 15 datos. Por lo tanto, en este caso, n significa 15 porque son 15 datos. Ya aquí vamos a irnos un poco directo. Para el recorrido intercuartílico ya sabemos que es solamente el cuartil 3 y el cuartil 1. Entonces no vamos a sacar el cuartil 2 porque era solo para repasarlo en el anterior. Solamente sacamos el cuartil 1, el cuartil 3. La fórmula de posición del cuartil 1 es n más 1 dividido entre 4. Y la del cuartil 3, la posición es 3 n más 1 dividido entre 4. Muy bien, calculamos la primera. Sería 15 más 1, que es 16. Y 16 dividido entre 4 es 4. Quiere decir que el cuartil 1 es el número que está en la posición 4, que sería el 100. En este caso el cuartil 1 es 100. Vamos resolviendo la del cuartil 3. Sería 3, 15 más 1 dividido entre 4. Y esto da 12. El cuartil 3 es el número que está en la posición 12, que sería 121. Ya tengo los cuartiles que necesito, entonces ya puedo terminar el recorrido intercuartílico, que es cuartil 3, le quito cuartil 1, o sea, 121 le quito 100, y esto da 21. Tenemos un ejemplo 3 que habla sobre una biblioteca de una universidad. Aquí están registrando la cantidad de libros que prestaron por día. Entonces, interpretemos, porque vean que aquí esos datos no están ordenados. Si ese 1, 2, 3, 4, 5, 6 no es posición, se refiere en este caso a los días que se registraron del préstamo de libros en esa biblioteca. Veamos, en el día 1 prestaron 55 libros, en el día 2 prestaron 46, en el día 3 78 y así sucesivamente. Le piden el recorrido intercuartílico, claro, eso se hace con la cantidad de libros, ¿verdad? No con los números de arriba de los días. Recuerden, lo primero, ordenar el conjunto de datos de menor a mayor. Aquí ya están los datos ordenados, ahora vamos a ponerle la posición a cada uno. Recuerden, empezamos por la izquierda. Está en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 datos. En este caso la n va a significar 12. Para recorrido intercuartílico solamente se necesita el cuartil 3 y el cuartil 1, entonces solo saquemos esos. Primero empezamos con la posición del cuartil 1 y la fórmula es n más 1 entre 4. Y la posición del cuartil 3, que es 3n más 1 entre 4.
calculamos lo que nos da esa fórmula en cada uno de esos casos. Sería 12 más 1 entre 4. Y se pueden observar, eso va a dar un número racional, que es 325. Es un número que en este caso no es entero. Y ahorita vamos a ver qué sucede en este caso. Y en el otro ejemplo, en el otro ejercicio, que sería 3 12 más, por 12 más 1 dividido entre 4, cuando lo calculan se dan cuenta que ese tampoco les da entero, da 975, dio con decimales. Entonces, si pueden ver, la posición 325 no existe, está 3 y de ahí pasa 4, pero 325 no está. Lo mismo sucede con 975, está el 9 entero y luego salta el 10, pero 975 no está. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Cuando da con decimales, primero, ese número entero, 325, entre cuáles números está en la recta numérica. Se van a dar cuenta que él está entre el 3 y el 4 como enteros, y 325 va a quedar ahí como entre esos dos enteros. Entonces, en ese caso, el cuartil 1 se va a encontrar entre el número, la posición 3 y la posición 4, que en ese caso sería entre el 3 y el 6. Por ahí, entre ellos dos es que va a quedar el cuartil 1. No podemos decir que la mitad, porque si fuera la mitad aquí tendría que dar 0.5, pero es 0.25, entonces es antes que la mitad. Y en este caso queda 975, 975 está entre 9 y entre 10, que sería en este caso entre el 46 y el 55, ahí me equivoqué, entre el 45 y el 46, que son la posición 9 y la posición 10. O sea, el cuartil 3 va a quedar entre esos dos números. ¿Qué es lo que se hace? Que en este caso queda un valor que se encuentra entre dos enteros. Lo que hacemos es tomar, en este caso, la posición 3 y la posición 4, que eso es el número 3 y el 6. Los vamos a sumar. Y lo que me dé eso lo divido entre 2. En este caso, esto da 4,5. Que sería 9 dividido entre 2, 4,5. Y el cuartil 3 sería entre el 45 y el 46, lo sumamos. 45 más 46 dividido entre 2. 45 más 46, eso da 91, y dividido entre 2 da 45.5. Pueden ver que esa fórmula termina dándonos un valor intermedio entre esos dos valores, aunque vemos que no exactamente es el que está intermedio, porque aquí la posición me da 325, pero hay otra fórmula que sería la de interpolación, que se trabaja con los decimales, pero no es tan drástica la diferencia. Esto nos va a dar una aproximación, tampoco es que es abismal. Y más que a nivel de bachillerato, pues casos como estos no se presentan mucho, sino que lo que se suele dar ya casi que es los cuartiles de una vez. Pero siempre que les presenten uno que otro ejercicio que no tengan, por lo menos que ya sepan cómo es que se calculan todo de manera manual si no les dieran los cuartiles. Bueno, ya que tenemos el cuartil 3, el cuartil 1, ya podemos calcular el recorrido intercuartílico, que sería cuartil 3, 45,5. Le quito cuartil 1, que es 4,5, y eso termina dando 41. En este caso, el recorrido intercuartílico es 41. Aquí ya les muestro un ejemplo de los que les mencionaba. Hay casos en que ya dan las medidas y ustedes nada más tienen que aplicar la fórmula. Vean en este caso, recorrido. Recuerden que recorrido intercuartílico no es lo mismo. Recorrido es el de todo y es al máximo le quitamos el mínimo. Y recorrido intercuartílico solamente es el 50% central de los datos que se trabaja con el cuartil 3 y el cuartil 1. Vamos a calcularlos cada uno. Recuerden, recorrido es máximo menos mínimo. ¿Quién sería el máximo en ese conjunto de datos? 49. ¿Quién sería el mínimo? 8. Da 41. Y en ese caso el intercuartílico, que es cuartil 3, le quitamos cuartil 1. Cuartil 3 es 36. Cuartil 1 es 10. Y eso termina dando 26.
Generalmente en bachillerato es de esta manera que se presentan, simplemente aplica la fórmula, pero siempre ponen uno que otro ejercicio que no sea así resumido, sino que tienen que hacerlo de manera manual como expliqué anteriormente.